Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Mirad, han hallado un cáliz. El 2018 hicieron en un yacimiento de una necrópolis en Inglaterra. Le llamó la atención una mujer joven porque todos solían tener, ¿cómo se dice? Ajuar, ¿no? Pero en concreto, esta mujer llevaba un cáliz perfectamente conservado de la época griega, pero bueno, el cadáver es del año, o sea, del siglo VI después de Cristo, o sea, y los romanos me parece que cayeron en 1470 y algo, una cosa así, o sea, hay como 2 o 3 siglos de diferencia. Bueno, yo se lo cuento. Ya sabéis que en los yacimientos arqueológicos hay un salto entre lo que es, digamos, la extracción de los objetos, etcétera, el proceso que siguen, y después, digamos, esa metabolización es como una especie de comida, esa metabolización, es que estoy con el gato peinándolo para que no me tire esto. Niño, estate quieto. Con lo cual, los resultados se han publicado ahora y son muy interesantes porque normalmente los restos de los vestigios romanos que se encuentran en Inglaterra son fragmentos, trozos. En el caso de esto, ahora os lo contaré, está perfectamente conservado y no se sabe si era un cuenco ceremonial porque, digamos, han hecho análisis de espectrómetro de masa, etcétera, para saber el interior, qué es lo que había en su interior. Y entonces sí que en esta época hay tratados de medicina donde la grasa de cerdo se utiliza como desinfectante. En fin, ahora os lo cuento un poquito más organizado. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. En las excavaciones que se han realizado por la Universidad de Sheffield, Sheffield está a la izquierda, fue durante muchísimo tiempo una especie de acería, fabricaba cubiertos. Mi padre fue a Inglaterra y compró una cubertería de Sheffield, bueno, y con eso comimos toda la vida. Tenía fama. De hecho, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fue de los primeros sitios que bombardearon precisamente por esa capacidad que podía tener para hacer armamento. Bueno, ¿dónde estoy yo? Bueno, estamos en Sheffield, en Scranby, que es Lincolnshire, en 2018. Y entonces se descubre... hay una necrópolis, no sé si de 40 y tantas tumbas, se descubre un cáliz. Ya sabéis que los romanos trabajaban la cera perdida, eran fantásticos orfebres, de aleación de cobre esmaltado en una tumba femenina de una mujer joven que data del siglo VI después de Cristo, no coincide. Este objeto, lo que pasa es que, conocido como el cáliz de Scranby, destaca como una pieza única debido a su antigüedad, porque es de origen romano y su inclusión es que se ha visto también la antigüedad del cáliz. En el contexto funerario, pues no saben, y además también conservado, seguramente es algo o bien que encontrarían en otra tumba, o bien, digamos, reutilizarían, o bien que pasó familia de generación en generación, como suele pasar también con las joyas, etcétera. Esto se ha encontrado en un contexto funerario anglosajón. Bueno, entonces resulta que un artículo que ha sido publicado en la European Journal of Archaeology explora cómo este cáliz sobrevive durante 300 años, o sea, durante 3 siglos tras su fabricación en perfectas condiciones. Entonces, su simbolismo en el entierro eso es lo que no acaban de pillar. No saben qué pinta ahí un cáliz romano. Y los posibles usos que pudo haber tenido, que suponen que son ceremoniales, pues no acaban todos son conjeturas, pero bueno, el hecho real es que este cáliz maravilloso va a estar en un museo mostrado a la sociedad y va a ser, bueno, espectacular. La tumba donde se halló el cáliz forma parte de un cementerio anglosajón que tenía 49 entierros, y les sorprendió muchísimo porque encontraron, antes de encontrar este cáliz en tan perfecto estado, pues encontraron pues joyas, cosas así, que es como lo que era como lo previsto, ¿no? Pero sin embargo, aunque es menos valioso, sin embargo, muy valioso arqueológicamente porque está en perfectas condiciones. Bueno, sin embargo, esta tumba en particular pertenecía a una mujer joven denominada SK18 y llamó la atención mucho por la escasez de ajuar funerario en comparación con el resto de tumbas que había.
con otras sepulturas, ¿no? Del mismo lugar. Al ser tan joven, pues tampoco le había dado tiempo a haber tenido demasiadas cosas en su vida. Bueno, los únicos objetos encontrados, además del cáliz, fueron 2 broches circulares simples y un par de brazaletes. El cáliz estaba colocado junto a la cabeza de esta mujer fallecida, que era muy joven, y estaba absolutamente intacto y era totalmente... ¡Ay, que me están tirando! Esto parece un torque ahí de los celtas. Y era plenamente funcional en el momento de su entierro. Esto lo distingue de otros artefactos romanos, o sea, se usó hasta el último momento, hallado en contextos anglosajones, que como os he dicho suelen ser fragmentos, piezas reutilizadas como chatarra. Bueno, según los investigadores lo que pasa es que esto apunta a una posible función ceremonial, ritual en el entierro. El cáliz mide 57 milímetros y de altura y tiene una capacidad aproximada de 200 mililitros. Su cuerpo es ligeramente convexo, todo esto lo voy a poner en el blog, y está decorado con paneles verticales de motivos incrustados, los cuales fueron rellenos con esmaltes de colores como azul, rojo, aguamarina. Una preciosidad y muy bien conservado, que eso es dificilísimo, pues son 300 años, que no es moco de pavo. Bueno, esta disposición vertical es inusual en comparación con otros recipientes romanos esmaltados que suelen presentar decoraciones horizontales. La base del cáliz, lo que pasa, está hecha de una delgada lámina de metal que fue soldada al cuerpo principal con plomo. Ya sabéis que el plomo funde a muy poca temperatura. ¡Ah! Que se me cae esto. Los análisis técnicos revelaron que el cáliz fue fabricado utilizando la técnica de cera perdida, que es una práctica común en la metalurgia romana que permitía crear detalles increíbles, porque tú hacías la pieza y digamos, la tallaba en cera, después la envolvías en barro y después, digamos, metías el metal, la cera salía y se quedaba el metal dentro del molde, que el barro se había adaptado, digamos, en negativo, molde en negativo, positivo y negativo, y se podía conseguir muchísima precisión. Después, cuando salía la pieza, yo que vengo de cultura, lo que hacemos es retocarla, ¿no? Normalmente a la pieza, al barro, se le suele colocar, pues, como si fuéramos unos contrafuertes, etcétera. Bueno, algún día lo contaré. Bueno, se nota muchísimo el que no deje línea de fundición visible, aunque su origen exacto sigue siendo objeto de debate. Los arqueólogos, lo que pasa es, sugieren que el cáliz podría haberse fabricado en el tercer siglo después de Cristo, posiblemente en una región de Francia que se dedicaba a esto, porque presenta similitudes con piezas que hay allí, similitudes estilísticas con objetos encontrados en ese país. Pero su composición, sin embargo, química y su diseño también son compatibles con prácticas metalúrgicas romanas de Gran Bretaña, con lo cual podía haber sido hecho. Bueno, uno de los aspectos más fascinantes del cáliz es el análisis de residuos orgánicos realizado en su interior. Durante la excavación se encontraron restos de lípidos que fueron sometidos a análisis químicos mediante cromatografía de gases, espectrometría de masa, y los resultados indicaron la presencia de grasa animal, que se supone que es grasa de cerdo, específicamente de origen de cerdo. Y aunque inicialmente se pensó que el cáliz pudo haber contenido alimentos, en absoluto. Los investigadores no encontraron marcadores que indicaran que los lípidos habían sido los lípidos, grasa de cerdo líquida, que habían sido sometidos al calor, como en el caso de la cocción. Esto sugiere que el contenido pudo haber sido grasa cruda, lo que plantea la posibilidad de que estos vasos fueron utilizados como ritual, como
un uso medicinal o ritual. Y en los textos, como os he dicho antes, médicos bizantinos del siglo VI, se menciona el uso de la grasa de cerdo para tratar infecciones. Tened en cuenta que no había antibióticos hasta los años 40 y finales del siglo XX, no hubo antibióticos. Herida, lo que ofrece un contexto absolutamente potencial para interpretar este hallazgo. El descubrimiento del cáliz, lo que pasa en Scrambler, lo que plantea preguntas más que respuestas sobre cómo los objetos romanos fueron reutilizados y reinterpretados por generaciones siguientes, por las comunidades anglosajonas. La inclusión de materia romana en entierros anglosajones no es rara, pero suele limitarse a fragmentos o piezas reutilizadas como adornos o talismanes. En este caso, el cáliz conserva su forma y función originales, lo que sugiere un uso especial. Los investigadores exploran dos hipótesis, sobre todo, sobre el cáliz en este contexto. La primera sugiere, pues, entonces son hipótesis, que pudo haber sido recuperado de un entierro romano anterior, un fenómeno documentado en otro hallazgo, se me está haciendo de noche, arqueológico. La segunda, aunque menos común, plantea que el cáliz pudo haber sido cuidadosamente conservado durante generaciones, una especie de reliquia familiar que pasó de generación en generación y que al final esta chica joven se enterró con ella. En ambos casos, el objeto lo que pasa es que habría adquirido un valor simbólico significativo y su antigüedad y rareza lo que pasa es que podrían haberlo dotado de un cierto aura mágico de poder o místico en el contexto anglosajón, marcando a la joven enterrada como alguien especial dentro de lo que era su comunidad. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.